Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga con toda bendición espiritual, como lo hemos aprendido a través de la carta a los Efesios. Voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, y aunque el sermón va a estar concentrado en los versículos del 4 al 6, vamos a leerlo del 1 al 6, porque ahí tenemos unidad de contexto, unidad de pensamiento. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. El título del sermón es La obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y por qué era importante leer todo el contexto? Porque el versículo 3, en el cual avanzamos en el sermón anterior, nos dice que seamos solícitos, o sea, diligentes, esforzados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz comienza el versículo 4 diciendo un cuerpo y un espíritu. O sea, hay una relación totalmente íntima y estrecha en este aspecto. Pero sin embargo, es importante que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es, según el texto que hemos leído de Efesios, exactamente una iglesia o un cuerpo, como se señala aquí? Lo decimos porque quizás para algunas personas la iglesia se puede referir al edificio donde la gente se reúne para adorar a Dios. Pero si leemos detenidamente Efesios 4, del 4 al 6, nos muestra con base precisamente en estas mismas escrituras que la iglesia es en realidad el cuerpo de creyentes en Jesucristo. Pero si la iglesia es un cuerpo, ¿de dónde proviene ese cuerpo? ¿Quién o qué le ha dado vida a ese cuerpo? Y la respuesta es clara, el Espíritu Santo. Por eso dice un cuerpo y un espíritu. Por lo tanto, que vamos a observar el papel que el Espíritu Santo ha desempeñado y sigue desempeñando en la vida de la iglesia. Esto es a manera de introducción. Tenemos algunos aspectos que luego vamos a profundizar más o ampliar más, pero vamos a mencionar algunos inicialmente. Primero, el Espíritu Santo trae unidad a la iglesia mediante la convicción de pecado. ¿Por qué decimos esto? Porque esto une a los creyentes. ¿Por qué une a los creyentes? Porque cuando los creyentes reconocemos que no tenemos nada que aferrarnos en obras de nosotros mismos para justificarnos a nosotros mismos, y nos damos cuenta que verdaderamente somos pecadores ante Dios, comprendemos entonces que no tenemos nada propio a qué aferrarnos, y esto nos conduce entonces a ir postrados ante la cruz de Cristo para pedir el perdón de nuestros pecados. Desde esa perspectiva, el Espíritu trae unidad porque trae convicción de pecado. Segundo, el Espíritu Santo es el que da a las personas una nueva vida en Cristo. ¿Recuerdan el diálogo de Cristo con Nicodemo? Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Te es necesario nacer de nuevo. Pero también podemos ver que el Espíritu da la fe a las personas y les permite comprender los caminos de Dios. Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y la única forma de comprenderlas y de discernirlas es a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu también une a las personas a Cristo, y es el Espíritu quien las integra a la iglesia. Y el Espíritu Santo es quien anima la vida de la iglesia.
Él es la presencia unificadora que unifica a todos los creyentes. Por eso tenemos que tener muy en claro, hermanos, la vital importancia del Espíritu Santo en la vitalidad de la iglesia, para la vitalidad de la iglesia y por supuesto de cada piedra viva. De manera de desarrollo podemos decir que el apóstol Pablo nos da las razones para la unidad en esta porción de los versículos del 4 al 6. Dice que hay un solo cuerpo. Observen, esa declaración es muy contundente. Un cuerpo, no varios cuerpos, uno solo. Un espíritu, un solo espíritu. Una sola esperanza. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo y un solo Dios y Padre. En esta porción vemos que la palabra clave de los versículos 4 al 6 es la palabra uno o un. Y esto es lo que refleja precisamente la singularidad de Cristo, la singularidad de su iglesia, la singularidad de su cuerpo, de su persona. Y vemos que estos versículos lo que hacen es que están continuando el énfasis en la unidad que comenzó en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero cuando uno observa mucho más detenidamente esta porción, observen, hermanos, que la unidad de la iglesia se muestra en términos de la Trinidad. Los que vienen estudiando canónica conmigo los domingos en la tarde, estamos haciendo una perspectiva muy hermosa de cómo leer las Escrituras bajo una óptica trinitaria. ¿Por qué lo decimos? Porque a veces caemos en la costumbre de leer la Biblia y decimos, bueno, aquí se refiere al Padre, más adelante aquí se refiere al Hijo y aquí está hablando del Espíritu, y es verdad. Pero nunca perdamos la óptica de leerlo siempre con una visión trinitaria, porque la obra de la creación es trinitaria, la obra de la salvación es trinitaria y la eterna existencia de Dios es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Pues en el versículo 4 dice un espíritu. En el versículo 5 dice un solo Señor, el Señor Jesús. Y en el versículo 6, un Dios y Padre. ¿Sí es la Trinidad? ¿Cómo comenzó la carta a los Efesios? Recordemos que comenzó también con un aspecto trinitario, a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, hablando de Cristo. Y luego en el versículo 13 y 14, diciendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es la zarra de nuestra herencia. Por eso la carta a los Efesios es tan vital, tan necesaria para que el creyente viva una vida de poder espiritual en Cristo Jesús por su palabra y por su Espíritu. Entonces vemos que la unidad de la iglesia se da en términos de la Trinidad. Y por eso debemos pensar siempre en la unidad en términos correspondientes a la bendita y santa Trinidad. Pero también hay un solo Espíritu Santo, no hay muchos, hay uno solo. Y no es una fuerza, es una persona. Es la deidad, es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo realiza la misma obra en todos los creyentes. Nos regenera, nos da el nuevo nacimiento, nos trae convicción de pecado, de justicia, de juicio, nos consuela y nos revela el carácter de Cristo a través de las Escrituras. Y el Espíritu Santo hace o debe hacer una obra de preparación en cada uno de los escogidos de Dios antes de que podamos ser unidos al cuerpo de Cristo. Y esa obra tiene que ver con lo que hemos venido hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración espiritual, de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto es importante entenderlo, hermanos, por lo siguiente. Porque hay muchos en la iglesia visible que no han pasado por esta preparación.
Hemos venido hablando del cristiano nominal o del cristiano intelectual, mas no el cristiano convertido de corazón. Y recordemos que la iglesia del Señor, en términos generales, se habla de la iglesia militante y la iglesia triunfante. La militante es la que estamos aquí, la que está en el mundo, batallando, militando, y la triunfante es la que ya está en el cielo. Pero dentro de la iglesia militante hay dos características, la iglesia visible y la iglesia invisible. La invisible son las hermanas que usted no conoce, y los que van a nacer de nuevo por el Espíritu hoy o mañana o dentro de un mes o dentro de un año, que no sabemos quiénes son, no los conocemos. Pero hay hermanos que únicamente pareciera que pertenecieran solamente a la iglesia visible, pero no a la invisible, porque son cristianos de nombre, mas no de práctica, mas no de vivencia. Y para llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo debe convencernos de pecado, hacernos conscientes de la santidad de Dios, humillarnos, vivificarnos, regenerarnos, capacitarnos para ejercitar la fe, incorporarnos al cuerpo, animar el cuerpo, animar cada parte del cuerpo de Cristo, santificar cada parte de ese cuerpo y producir fruto en cada creyente. El Espíritu Santo produce en todos nosotros el mismo fruto, como lo leemos también en Efesios 5, ¿cierto? En Gálatas. Mas el fruto del amor es ¿qué? Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, hermanos, fidelidad. Contra tales cosas no hay ley. O sea que eso es una forma de vida del creyente, es algo que tiene que salir espontáneamente de su interior. Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo, por supuesto. Hermanos, nuestras personalidades naturales se dividen, por supuesto, por nuestra pecaminosidad, por nuestra incapacidad. Pero cuando esas personalidades son gobernadas por el Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu se muestra a través de cada una de nuestras personalidades, a través de cada una de nuestras características, de nuestros temperamentos, controlados por el Espíritu del Señor, produciendo ¿qué? Unidad. Unidad. Y también podemos decir que las obras de la carne dividen, pero el fruto del Espíritu une. Todos somos diferentes en nuestras maneras de ser, aún en nuestras costumbres y tradiciones. Pero cuando estamos unidos en un solo cuerpo por el Espíritu, hay unidad. Hay unidad independiente de las diferencias que podamos tener. Pero hay una unidad en Cristo, tenemos fe en el Señor, somos verdaderamente convertidos, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados por el Espíritu del Señor, tenemos unidad. Volviendo al punto, dice entonces nuevamente Efesios capítulo 4, versículo 4, un cuerpo. Y para confirmar lo que el apóstol viene instruyendo a la iglesia, es decir, que debemos esforzarnos en mantener la unidad de la iglesia, como lo dice el verso 3, solícitos, esforzados en mantener esa unidad. El apóstol Pablo ha acudido a hechos espirituales evidentes que sientan las bases firmes de la unidad y que ya esta unidad ha sido efectuada por Dios. Mire, el ser humano no puede crear una unidad. Tenemos es que esforzarnos en obedecer y en mantener la unidad que ya Dios estableció. Porque esta unidad no es ni debe ser el resultado de las ideas humanas, sino que como toda práctica cristiana debe estar fundamentada en la correcta doctrina bíblica. La unidad cristiana debe conservarse por una sencilla razón, hermanos. Porque según el texto, solo hay un cuerpo. Uno solo. Y ese cuerpo lo compró Jesús con su propia sangre.
Y ese solo cuerpo es la iglesia. Vamos por un momento a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya se pueden dar cuenta, hermanos, la responsabilidad que tenemos los que pastoreamos iglesias. Dice que debemos mirar los pastores por nosotros mismos y por todo el rebaño en que ¿quién? En que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos o por pastores. ¿Para qué? Para apacentar. ¿Y cómo se apacienta la iglesia del Señor? Siguiendo sus instrucciones, siguiendo sus directrices. Porque esa iglesia del Señor, Él la ganó y la compró con su propia sangre. No fue con la mía, es con la sangre del Señor. Por lo tanto, la responsabilidad no solamente de los pastores, sino de cualquier hermano que vaya a enseñar el evangelio a otra persona, debe asegurarse de que esté siguiendo las enseñanzas y las doctrinas bíblicas. Esto lo decimos porque sabemos que hay algunas iglesias que se han unido con otras iglesias aún que tienen distinto credo para formar denominaciones porque creen erróneamente que así se expresa la unidad. Y ahí vemos cómo el hombre mete la mano. Entonces se va creando ese famoso ecumenismo que por supuesto no es bíblico. Sabemos que tenemos algunas diferencias, pero que no afectan ninguna de las doctrinas esenciales. Pero aquí nos referimos son a iglesias que aunque tienen unas doctrinas muy diferentes en muchos aspectos, forman una unidad humana, pero no tienen ninguna unidad espiritual. Y sabemos que hay diferencias, como lo dije anteriormente, entre una iglesia local y otra. Y esas diferencias son el resultado, por supuesto, de nuestras imperfecciones, pero no del propósito de Cristo. Pero si hay una verdadera fe y una verdadera conversión, una genuina conversión, todo verdadero creyente y todo verdadero convertido forma parte de ese único cuerpo de Cristo. Por eso decimos que el movimiento ecuménico que pretende juntar a las iglesias en una gran estructura religiosa no expresa la verdadera unidad del cuerpo de Cristo. ¿Alguien está desmuteado? ¿Se puede mutear? Por favor, alguno de los hermanos que están conectados. Eso en cuanto a un solo cuerpo, ¿sí ven? Un cuerpo. Vamos con el segundo punto. Y un espíritu. Esta es otra razón por la cual debe guardarse la unidad de la iglesia. Es que solo hay un espíritu. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la iglesia de Cristo, que es un solo cuerpo, ha sido unida por el único y mismo Espíritu Santo. Entonces vayamos notando la importancia de lo que es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, un espíritu, el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu el que ha llamado eficazmente a los pecadores para que vengan a Cristo. Es el mismo Espíritu el que nos ha convencido de juicio, de justicia y de pecado. Es el mismo Espíritu el que ha producido un nuevo nacimiento o ha regenerado nuestras vidas, nuestros corazones. Es el mismo Espíritu el que nos ha bautizado al cuerpo de Cristo y nos ha unido con el resto de los santos. Es el mismo Espíritu el que ha dado dones a cada iglesia local para que puedan ser edificadas conforme a la palabra de Dios. Y ese único Espíritu es el único quien inspiró a los apóstoles y profetas para que establecieran el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo se edifica día a día. Si observaron cuando cantamos el himno de la iglesia, el fundamento, hablaba precisamente de esto, ¿no? De un solo cuerpo, de un espíritu, de una esperanza.
en ese precioso himno. Solamente el Espíritu de Dios inspiró a estos hombres a establecer el fundamento de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y que está fundamentada en esa piedra angular que es Cristo mismo. Mis hermanos, si hay un solo Espíritu que ha operado gracia en los creyentes, no queda otra conclusión que la iglesia es una sola y que todos los santos formamos parte de un único cuerpo, de una sola comunidad. Podemos tener distintas denominaciones o nombres, pero el cuerpo de Cristo es uno solo, de todos los santos que han creído, que creen y que creerán en Él, más todos los que ya están en el cielo. Vamos con el tercer punto. Dijimos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. En una misma, ¿qué? Esperanza. La esperanza. Y luego dice, en una misma esperanza de vuestra vocación o de nuestra vocación. Y mire lo que dice justamente Efesios 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué hermoso texto. El apóstol Pablo no cesa de dar gracias a Dios y pide que el Espíritu del Señor nos deje ver estas cosas, alumbre nuestros ojos, alumbre nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza. No habla de las esperanzas, habla de una esperanza, la esperanza de nuestra vocación. Por lo tanto, hermanos, esta esperanza a la que se refiere aquí el apóstol es otro elemento unificador de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque todos los creyentes de todos los lugares y de todos los tiempos hemos sido llamados por Dios para ser santos, para vivir para su gloria y para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Esta es la única esperanza que tenemos. Todos esperamos la misma glorificación, todos esperamos la misma ciudad celestial, todos anhelamos el nuevo cielo y la nueva tierra donde mora la justicia y la gloria de Dios todo lo llena. Esta verdad también debe hacernos conscientes de la unidad de la iglesia y a la vez debe apartarnos de todo lo que obstaculiza la paz y la armonía entre los hermanos. Esa es la bendita esperanza a la que fuimos llamados. Y mire que el apóstol Pablo lo enfatiza varias veces, también aún en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice esas tres cosas importantes, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. La fe para creer, la esperanza de aguardar, la glorificación, la vida eterna y el amor que nos une entre nosotros mismos en el amor de Dios por su pueblo, por su iglesia. Y como lo hemos venido leyendo por varias oportunidades en el capítulo 17 de Juan, donde el Señor dice, Padre, yo quiero que donde yo estoy, estos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y también dice, para que vean que tú y yo somos uno y que ellos y yo también seamos uno, así como tú y yo somos uno. Entonces miren la importancia y la profundidad de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, en esta carta a los Efesios, acerca de la unidad de la iglesia como un todo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El siguiente es un solo Señor, o sea, un Señor. Hermanos, la iglesia tiene un Señor. Esto ya deja por tierra cualquier argumentación de las iglesias tradicionales donde las cabezas son o los papas o los patriarcas o los ortodoxos. Y aquí claramente la palabra de Dios dice que tenemos un solo Señor. La iglesia tiene un Señor y todos reconocemos a Cristo como el soberano Señor de la iglesia.
es el único Salvador y a quien debemos obediencia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el soberano de su iglesia. Y a este respecto quiero leerles unas preciosas frases de un teólogo llamado Herman que dice lo siguiente, abro comillas. El reconocimiento de la soberanía exclusiva de Cristo reúne a los creyentes y los capacita para reconocer su unidad en Él, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, pero es el Señor y Maestro de cada uno de los creyentes. ¿Lo has visto así, hermano? Porque verlo como cabeza de la iglesia de pronto lo entendemos, pero tú lo estás experimentando como tu Señor y Maestro personal, en la intimidad con Él, en la lectura, en la meditación de la palabra. El reconocimiento de esta relación lleva al creyente a una actitud de simpatía y afecto para con todos los que sirven y honran igualmente a Cristo. Él es nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Es el único sacrificio que acepta Dios para nuestra salvación. Él compró este cuerpo con su propia sangre. Él se despojó a sí mismo de toda su divinidad, de toda su deidad, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a morir por tus pecados y por los míos. Entonces, ¿en quién más vamos a poner nuestra esperanza o nuestra fe? ¿En quién más vamos a poder colocar todo esto que nos puede llevar a esa vida eterna, a experimentar esa esperanza para la cual Cristo vino por nosotros y para nosotros? Un solo Señor, nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Siguiente punto, una fe. Hermanos, la iglesia solo tiene una fe. El ser humano dice tener muchos tipos de fe. La fe ciega, la fe del carbonero, la fe en sí mismo. Pero aquí la Biblia nos enseña que la fe de la cual está hablando la Escritura es que la iglesia tiene solo una fe. Y todas las personas que han sido redimidas e insertadas al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, lo han hecho por el don de la fe salvadora que le ha sido dada por Dios. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora bien, todos los creyentes de todos los lugares y de todos los tiempos han llegado a esta condición de ser creyentes a través de la fe en Jesucristo. Hermanos, nadie ha ingresado a la iglesia de otra forma. Es imposible que una persona llegue a la iglesia visible e invisible, verdaderamente convertido de otra forma distinta a su fe en Jesucristo. Sin esta fe salvadora es absolutamente imposible. Ahora, siendo una sola fe que nos salva, ¿acaso esto no nos debe identificar como hermanos y miembros del mismo cuerpo? Mis hermanos, en el Nuevo Testamento también se denomina como fe no solo al modo subjetivo de la misma, es decir, de la fe salvadora, sino que la fe se expresa en todos los aspectos que hay en la Escritura. Esa única fe que para usted y para mí fue subjetiva porque proviene de Dios y nos fue dada gratuitamente. La Escritura, sin embargo, y sobre todo en el Nuevo Testamento, nos habla de la fe como un conjunto de doctrina cristiana. Porque usted cree en Cristo, porque le salvó, ¿cierto? Pero ¿está creyendo en las promesas? ¿Está creyendo en la esperanza? ¿Está creyendo en la palabra? ¿Está creyendo en todo lo que está designado?
en la segunda venida de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Es la misma fe, pero una tiene el carácter de don dado por Dios para que creamos en Cristo y para ser salvados. Pero esa fe tiene que ser desarrollada y cultivada, porque aquí se habla de esta fe como un conjunto de todo lo que es la doctrina cristiana. Por eso dice que al que cree todo le es posible, pero al que cree ¿en qué? ¿O en quién? A esto se le llama teológicamente la fe objetiva. Entonces la fe subjetiva fue la que nos fue dada por gracia, sin ningún esfuerzo de su parte. Y la fe objetiva es la que usted comienza a desarrollar a través de confiar y de crecer en todo el conjunto de las doctrinas cristianas que están expresadas en la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia de Cristo solo tiene un cuerpo doctrinal, solamente uno, y es la revelación escrita, la revelación especial, no hay más. Usted dirá, entonces, pastor, ¿por qué estudiamos confesiones y doctrinas o declaraciones doctrinales? Porque las confesiones de fe y las declaraciones doctrinales no son más que resúmenes, síntesis de las grandes doctrinas que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Por eso en nuestra confesión de fe decimos, esto creemos que las Sagradas Escrituras enseñan. Todas las iglesias deben estar sometidas a esta norma máxima en materia de fe y de conducta. Sus doctrinas deben ser escudriñadas e interpretadas de acuerdo a su conjunto de enseñanzas. Cada iglesia local debe esforzarse en que todos sus miembros conozcan y se identifiquen con la interpretación que la iglesia hace de las Sagradas Escrituras. Solo así podrá haber armonía y un crecimiento estable. Por eso tenemos que tener una unidad en nuestras confesiones. ¿Qué creemos nosotros? Muchas personas han pasado por esta congregación. Cuando uno se pone a mirar todo el listado, Esperancita, que está con nosotros hace 7, 8 años, ha visto mis hijos también, inclusive Anita, Juan Pablo, Angie, que han venido también de unos 3 o 4 años atrás, de que estábamos en Kennedy básicamente, ¿no? Sí, Jessica, claro, hemos visto pasar mucha gente. Y muchos me decían, ay pastor, nos agrada tanto su predicación, pero no nos gusta la alabanza. Nos gusta es brincar, saltar. Sí, es la verdad. Otros dijeron, pastor, nos hubiera gustado quedarnos, pero aquí en su iglesia vemos que no hay grupo de danzas y mis hijos y mis hijas pertenecen al grupo o pertenecían al grupo de danzas de la otra iglesia. Pues yo diría que están en el lugar equivocado, en ese sentido. ¿Sí? Y no estoy diciendo con eso que no puedan ser hermanos genuinos, porque pueden ser verdaderamente convertidos y pueden tener una fe genuina, pero no tienen una identidad con una iglesia local. Por eso es importante que conozcan la postura doctrinal de cada iglesia, para que usted pueda definir si se siente identificado con ella o no. Ahora, obviamente estamos hablando de doctrinas que no están contradiciendo o que no están blasfemando o que no son doctrinas heréticas, pero simplemente son malas interpretaciones de algunos textos bíblicos que creemos que es lo que está pasando en algunas iglesias. Pero cuando una iglesia promueve la salvación por obras, hay que mirarlo con mucho cuidado, porque nadie se puede salvar por sus propias obras, sino únicamente por las obras de Cristo. Entonces también la iglesia tiene que tener claridad en cuál es su postura y cuál reconoce bíblicamente su situación. Las iglesias que no se preocupan, hermanos, por escudriñar las escrituras y establecer principios doctrinales sólidos para enseñar a sus miembros, muy pronto serán llevadas por las divisiones internas y el error ingresará con mucha facilidad. Y es lo que hemos visto que ha pasado en muchas congregaciones.
que lamentablemente dicen ser iglesias, pero no lo son porque sus enseñanzas están totalmente apartadas de las Escrituras. No estoy diciendo que algunas iglesias puedan tener diferencias en cuanto a lo que tenga que ver con la práctica de la cena del Señor o el tipo de alabanza que se pueda realizar. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de doctrinas cuando se dice salvación por obras. O como alguna vez un predicador dijo que el pecado de Adán y Eva fue no haber diezmado. Imagínese usted. Uno dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Dónde dice el libro de Génesis que ese fue el pecado? ¿Dónde están narrando eso? U otros que dicen que Dios creó al mundo, pero el evolucionismo durante 2 millones de años ha venido perfeccionando esa creación. Cuando Génesis el versículo 31 del capítulo 2 o 3, 2, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Entonces, ¿cómo así que fue la evolución la que perfeccionó la obra del Señor? Esas son doctrinas peligrosas. O que usted puede obtener la salvación por obras. O que usted puede conquistar el corazón de Dios a base del chantaje y del soborno. Esas son doctrinas demoníacas. No son doctrinas bíblicas. ¿Sí ve? Ya lo otro es, digamos, lo secundario en ese sentido, ¿no? De la forma de alabar al Señor. Es secundario. Nosotros preferimos hacerlo de la manera que consideramos que la Biblia nos enseña, con reverencia, porque el objeto de adoración es Dios, no es mi carne. No es como yo me sienta o si me gusta o no me gusta a mí, es si le agrada al Señor o no le agrada. Y Él estableció unos parámetros de adorarlo bíblicamente con reverencia a través de salmos, de himnos y de cánticos espirituales. Vamos con el siguiente punto. Un bautismo. Aquí también se presenta la gloriosa verdad de la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, de la unidad de la iglesia. Todo creyente debe ser bautizado en una iglesia local, porque ese es un mandato del Señor Jesucristo. Miremos algunos textos. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, no hay nadie que se pueda llamar creyente que pueda obviar este mandato. Quisiera saber si todos los que están aquí presentes han sido bautizados en alguna iglesia local. ¿Sí? ¿Todos? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Porque este sería un acto de desobediencia fragante contra el Señor que le ha salvado. El bautismo no puede ser realizado fuera del contexto de la iglesia local. Cuando ustedes fueron bautizados en el contexto de las iglesias locales a las que pertenecían en ese tiempo. Porque ellas, las iglesias locales, representan en cierto sentido su vinculación al cuerpo local de santos creyentes. Y sabemos que cada iglesia local representa la iglesia de Cristo, porque Cristo es la cabeza de una sola iglesia, un solo cuerpo que está diseminado por todas partes en distintas denominaciones locales.
Por eso hablamos en la Biblia de la carta de Pablo a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Corinto, ¿sí ven? Diseminada por todas partes del mundo. Por esa razón, el bautismo es esencial. Ahora, ¿de qué tipo de bautismo estamos hablando? Pues del bautismo de agua y del Espíritu, que es un solo bautismo. El bautismo es un símbolo externo que señala la obra interna del Espíritu, el cual nos ha regenerado y nos ha insertado al cuerpo universal de Cristo. Todos somos bautizados con ese mismo bautismo en el momento en que nacimos de nuevo. En el momento en que fuimos justificados, nacimos espiritualmente. Por eso todos los creyentes hemos sido bautizados al cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, el cual se da en el momento de la justificación, del nacimiento espiritual. Mira lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando tú naciste de nuevo, fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y luego simplemente se nos ordena dar un testimonio externo de la obra que el Espíritu ha hecho en nosotros de forma interior, de forma interna. Eso quiere decir, nos identifica un solo bautismo. Todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu y somos bautizados por mandamiento del Señor en agua como testimonio externo de lo que el Espíritu Santo ha hecho a nuestro interior. Y por último, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, ojo, aquí no está hablando de todo el mundo, hermanos. Aquí el contexto es claro, está hablando de todos sus hijos. Aquí no está hablando, sí, Dios es el creador de todos, pero aquí no está hablando en términos de que Dios es el Padre de todos, aún de los más perversos e inconversos. No, aquí está hablando es que es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos de los que Él ha redimido y que han sido añadidos a la iglesia. Y este es un factor bien grande en la unificación de la iglesia de Cristo. Y es este hecho, hermanos. Nosotros, todos los creyentes, tenemos un solo Padre. Un solo Padre. Jesús dijo en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego explica, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Por eso los creyentes tenemos un solo Padre. Nuevamente, todos los creyentes de todos los lugares y de todos los tiempos hemos sido adoptados como hijos del mismo Padre. Entonces, como somos miembros de la misma familia, nos debe caracterizar la unidad espiritual. Y entre otras cosas, mis hermanos, porque nuestro Padre Dios es un ser espiritual. Y es nuestro único Padre. Este Padre que tenemos en común, dice la palabra, está sobre todos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él gobierna soberanamente sobre toda la iglesia. Pero también dice que también es por todos, pues bendice a la iglesia a través de Jesucristo. Y luego dice, y es en todos, porque a través de la persona del Espíritu Santo habita en los corazones de todos los creyentes. Hermano, la verdadera unidad es de índole espiritual. Aunque muchas iglesias tengan formas externas diferentes, los verdaderos creyentes de estas forman un solo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos los creyentes somos responsables de expresar con un carácter cristiano inundado de las virtudes de la humildad,
de la mansedumbre, de la paciencia, del amor y de la paz, el sentido de unidad que Dios el Padre, que su Hijo Jesucristo y que el Espíritu Santo le han impregnado a la iglesia. Por eso me encanta haber unido esta conclusión del sermón anterior que vimos, que tenemos que tener unidad desarrollando esas virtudes de humildad, reconociendo que el Señor, que necesitamos tanto de Él, de mansedumbre, de ser mansos, pero muy ágiles en exponer la palabra del Señor, de ser tan pacientes aún con los que nos cuesta difícil soportar, de amarlos como el Señor ama, con el amor ágape, ese amor incondicional, y de promover la paz y la unidad en el Espíritu. Porque ese sentido de unidad lo ha dado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ha impregnado a la iglesia con esto. Y esta es la principal aplicación final del sermón. Esto que estamos hablando, de que cada creyente tiene que mostrar estas virtudes de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor y de paz, preservando la unidad de la iglesia, se tiene que evidenciar en cada iglesia local. Pero para que se evidencie en cada iglesia local, se tiene que identificar en cada piedra viva, en cada individuo que pertenece a esa iglesia local, para poder impactar el ámbito universal de la iglesia de Cristo. Trabajando en unidad para extender el evangelio del reino a todas las naciones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Soberano Dios, qué privilegio aprender de tu palabra. Qué hermoso saber que todos nosotros estamos siendo partícipes de estas grandes bendiciones, de que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que ese único cuerpo de Cristo tiene un solo Espíritu, el Espíritu Santo, y que tenemos la misma esperanza de ver la gloria de Cristo, la gloria del Padre, la gloria de su Espíritu en la eternidad, de adorarlo y bendecirlo y glorificarlo por toda la eternidad. Esa es la esperanza de nuestra vocación. Y reconocemos que Cristo Jesús es nuestro único Señor, la cabeza de la iglesia, y que hemos sido implantados y animados y bendecidos por una sola fe, una fe salvífica, pero una fe doctrinal. Hemos sido bautizados por el mismo Espíritu Santo en un solo bautismo, regenerándonos al interior de nuestras vidas y ordenándonos expresarlo externamente a través del bautismo en agua. Una sola fe, Señor, un bautismo y un Dios y Padre. Un solo Dios y Padre. Tenemos un solo Padre, nuestro Dios Padre. Un solo Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. Y un solo Espíritu, el bendito y glorioso Espíritu Santo. Y un Dios y Padre que es de todos, sobre todos, por todos y en todos. Oh Señor, permítenos que cada uno de nosotros podamos comprender y desarrollar esas preciosas responsabilidades que nos han sido dadas en un carácter cristiano que involucre las virtudes de aquel que nos ha amado tan incondicionalmente. Esas virtudes de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor y de paz. Y que nos esforcemos y seamos solícitos en guardar esa unidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han impregnado a cada creyente y a la iglesia y a las iglesias locales y a la iglesia universal. Ayúdanos, Señor, en que podamos trabajar genuinamente en mantener esta unidad que permita la expansión y la extensión del Evangelio del reino de Cristo a donde quiera que tú nos lleves. Bendito y alabado sea tu nombre por haber llevado este Evangelio a nuestras vidas, a nuestras familias, a esta congregación y a las iglesias locales
y a los hermanos de otras denominaciones que verdaderamente forman parte del cuerpo de Cristo. Sea tu nombre bendito, alabado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.